Hola, buenas tardes. Soy Ángeles Castaño de la Universidad de Sevilla y voy a plantear una comunicación centrada en la frontera sur del Mediterráneo y la biopolítica neocolonial de las migraciones. Voy a compartir la aplicación de mi exposición para facilitar un poco que se pueda seguir el planteamiento. Bien, como os decía, se titula La frontera sur en el Mediterráneo occidental y la biopolítica neocolonial de las migraciones. Parto de la idea de que la frontera sur mediterránea es dual y ambivalente, lo cual es observable en el hecho de que existe un fuerte control y regulación de las migraciones a través de unas férreas políticas migratorias, también duales en sí misma por el modo en el que fluctúa y se abre y se cierra la frontera a través de procesos de regulación que están establecidos en estas políticas, y por otro lado una política de vecindad para el desarrollo que garantiza el tráfico aéreo y marítimo de las mercancías, bueno, pues con una gran fluidez y centrado fundamentalmente en garantizarlo. Por otro lado, nos encontramos con que opera de una manera particular las formas del humanitarismo con las prácticas políticas de deshumanización. Es decir, se dan ambos procesos. Por un lado, un activismo y unos discursos de los derechos humanos y del humanitarismo con todas unas prácticas políticas también relacionadas, pero en paralelo todo un proceso de deshumanización, de criminalización de las migraciones, bueno, y todo esto pues ligado a discursos de trata de seres humanos, de inseguridad en el territorio, etc. Las particularidades de esta dualidad y ambivalencia produce una imbricación muy interesante del humanitarismo en el desarrollismo, las ideologías desarrollistas y las políticas desarrollistas sobre el territorio, puesto que las políticas económicas de vecindad para el desarrollo y las migratorias están íntimamente relacionadas. Voy a intentar en el tiempo disponible explicar buena parte de ello. Abordar la frontera occidental en una perspectiva multidimensional permite desgranar la dinámica procesual que ha hecho del Mediterráneo la frontera sur más peligrosa del planeta, reeditándose unas políticas de desigualdad y dependencia en esta fase de la globalización de claro tinte neocolonial y biopolítico. Las crisis recientes, especialmente la pandemia del COVID-19, ha mostrado la cara más dura y la instrumentalización de las migraciones en las relaciones intergubernamentales, operando sobre ellas, sobre las migraciones, el neocolonialismo y el colonialismo interno. En este abordaje atenderemos a 6 dimensiones que permiten mostrar la complejización creciente de la geopolítica de las migraciones en el Mediterráneo occidental, concretamente en el paso intercontinental del Estrecho de Gibraltar, que es donde vengo trabajando. Esos seis ejes o 6 dimensiones
se pueden ver aquí en esta diapositiva. Por un lado nos encontramos con que el Mediterráneo, el estrecho de Gibraltar, tiene una posición geopolítica fundamental en los flujos de mercancías. Más del 10% del flujo marítimo de mercancías en el recorrido de Asia a América pasa por aquí. Y eso tiene un impacto no solo económico, sino también medioambiental en el territorio. Por otro lado, tenemos las políticas económicas que claramente diseñan una geopolítica concreta sobre la región a través del modo en que los países del territorio forman parte de lo que se llama en la política de vecindad europea la región MEDA. Por otro lado, las políticas migratorias, que hace que buena parte de los países euromediterráneos tengan un modelo mediterráneo de las migraciones que opera de manera distinta a las políticas migratorias centroeuropeas, de manera que esas políticas son ambivalentes, operan de una determinada manera, fronterizando a los países euromediterráneos, y también construye a través de las políticas entre estados interestatales, pues la frontera en la parte sur. Y luego está toda una serie de cuestiones ligadas a esas políticas migratorias, que son las políticas que actúan directamente sobre los cuerpos a través de lógicas de confinamiento. Esas lógicas de confinamiento para mí son muy interesantes porque permite observar de qué manera se reeditan procesos que están en la historia europea desde la modernidad y que en los cúlmenes sistémicos han utilizado las mismas lógicas, que han consistido en confinar en campos de concentración a seres humanos, pues a mitad del siglo, antes de la mitad del siglo XX, durante la Segunda Guerra Mundial, pues la historia es de sobras conocida, pero en realidad ha existido otros momentos de la historia, de tal manera que hay una genealogía clara acerca de las lógicas de confinamiento en los contextos bélicos europeos prácticamente desde el siglo XVIII. Lo que resulta muy interesante es que sigue utilizándose esas mismas lógicas que luego fueron reeditadas en las colonias europeas en distintos lugares del mundo y especialmente en África, y que actualmente en la gestión de las migraciones y de los cuerpos migrantes siguen generando las mismas lógicas de ese colonialismo, pero aplicadas expresamente para el control y el confinamiento de las personas migrantes. Relacionado estrechamente con ello estaría todo una dimensión que incardina estas políticas en eso que aquí Lebembe ya ha llamado necropolíticas, porque los seres humanos, estos seres humanos durante buena parte de sus vidas, que son gestionados de esta manera, están producidos como inexistencia, son tratados como no seres, invisibilizados el sufrimiento durante un largo proceso de su vida, y por otro lado estamos hablando de la ruta mediterránea más peligrosa del mundo, con una incidencia tan grande que se puede aventurar que cuando pase esta fase de la historia y se analice la gran cantidad, el impacto tremendo de muertos en el Mediterráneo, que se ha convertido realmente en la mayor fosa común del mundo, pues probablemente nos encontremos con un proceso que no puede ser calificado que como crimen contra la humanidad. Por otro lado, también hay que contemplar en la necropolítica los ecocidios, y esto nos lleva a las crisis medioambientales. Las crisis medioambientales también afectan a los fenómenos migratorios, y por otro lado hay que tomar en cuenta que
todo el proceso migratorio que ya claramente ofrece una nueva fisonomía, como es pues el dato de que la triple exclusión ligada a las migraciones está produciendo una feminización de las mismas, porque hay una feminización de la pobreza, una feminización de la exclusión en África y una feminización de las migraciones, también se está produciendo el fenómeno de que estas migraciones no solamente tienen esa dimensión de género, sino también la tienen de edad, porque cada vez son más jóvenes. Esto está obligando a toda una reestructuración o una adaptación de las políticas, porque bueno, los grupos de edad de los menores han recibido en los últimos años un impacto tremendo de la ley de extranjería que se ha estado ejecutando, y eso está conllevando pues el fenómeno que estamos viendo recientemente. Pues hace apenas 2 o 3 días se anunció un cambio en la normativa para permitir la regularización de más de 16.000 menas en España, que podrán obtener sus papeles y su regularización en escasamente unas semanas, 2 o 3 semanas, mientras antes tardaban más de 9 meses, incluso años, y además hay muchísimos casos de jóvenes que después de haber pasado por los centros de tutela nunca fueron regularizados. Esas historias de vida también existen. Pues estas adaptaciones no muestran sino estas nuevas dinámicas, y por otro lado hay una dimensión claramente ligada al medio ambiente, como son el asunto de que lo hemos visto con la pandemia del COVID, ¿no? Producida por esto que llaman zoonosis, el traspaso a los humanos de determinados virus, y el modo en que flujos migratorios, porque son flujos migratorios, una dinámica económica ligada a la globalización y seres humanos que se mueven por todo el planeta, produce que las cosas dejen de estar localizadas. La cuestión muy interesante es que no afecta igual a todas las personas y que no se ha gestionado la pandemia igual para todas las personas. Aunque en apariencia sí, y que está invisibilizado realmente en los medios, pero clarísimamente, y en los datos, pero clarísimamente ha habido una gestión diferencial, como es el dato de que a los 53 días de declarada la pandemia en España se abrieran todos los CIE, los centros de internamiento, y que se vaciaran, ¿no? Saliendo pues todas esas personas a la calle sin garantías para su salud y para su propia salvaguarda, porque sales y no tienes techo, no tienes condiciones dignas de existencia, y esas circunstancias pues también se han dado, ¿no? Bueno, pues tenemos pocos minutos. Buena parte lo he explicado ya en la diapositiva 3. Estamos en uno de los territorios de mayor importancia geopolítica del planeta, con un paso marítimo que apenas tiene 14,4 kilómetros, y que es un paso intercontinental fundamental. El resultado de esto es que hay sobre la zona una fronterización regional. No simplemente afecta a todos los países vecinos de la cuenca, como decía, sino también a los mediterráneos. Pero es que dentro de España, Andalucía, toda ella actúa, bueno, y me interesa especialmente porque investigo en esta zona. Toda Andalucía es en sí misma una región fronteriza en la geopolítica de las migraciones en la Unión Europea.
Eso hace que sea un territorio muy afectado por la geopolítica colonial. El colonialismo de las migraciones, las políticas coloniales están imbricadas desde Schengen en la propia construcción territorial europea, pero también acaba actuando un colonialismo interno ligado a las migraciones sobre la región, en este caso sobre la región andaluza. Las políticas económicas hacen, bueno, en el territorio hay clarísimos enclaves portuarios geoestratégicos, como es el caso del puerto de Tánger Med, uno de los más importantes de África, con un tráfico de mercancías colosal, pero al mismo tiempo que están todos esos grandes enclaves, hay toda una economía irregular en las zonas fronterizas terrestres, como es el caso de Ceuta o de Melilla. Nos centramos en el estrecho, pues en el caso de Melilla, en el caso de Ceuta, en el que el tema de la feminización de la pobreza es evidente, porque es la mano de obra que en peores condiciones laborales y no solo con mayor precariedad, sino en una situación pues a menudo de riesgo para sus vidas, con una significativa casuística de mortalidad, se produce en la zona. Bueno, para avanzar más rápidamente, claramente se puede ver aquí esa circunstancia que explicaba, ¿no? Los países MEDA son con los que se define esa política de vecindad y esa región en el que toda una serie de políticas para articular convenios estructurales comerciales, pero también económicos, muchas veces solapan o llevan aparejado la cooperación en los flujos migratorios. ¿Vale? Esto es un mapa con los países afectados y además en distintas posiciones, por eso están en distintos colores, en naranja, y en el caso de Turquía, pues es un país de asociación preferente y bueno, está en otras condiciones jurídicas de cara a los convenios. Pero ese es el mapa de la región MEDA. También quería apuntar rápidamente en relación a esas políticas de los cuerpos, cómo hay toda una arquitectura también del confinamiento y de la reclusión en España. No solamente ya en el propio vallado, esas fotografías que ven ahí de el tipo de tecnología que se aplica en las fronteras para el control de los cuerpos, sino que hay una arquitectura del confinamiento pues claramente de funcionalidad carcelaria y en muchos casos casi militar, como el CIE de Zapadores en Valencia. Aquí podéis ver cómo afecta al territorio y bueno, los datos de 2017 del Ministerio del Interior de las personas que se encontraban en los diferentes centros. Fíjense que el más numeroso, el que más personas confinadas tiene, es el de La Piñera en Algeciras, con 2.303 personas. La reclusión masiva de seres humanos, como había comentado antes, ha sido una política de guerra de finales del 18 y bueno, cabría preguntarse si no hay una intervención bélica de baja intensidad con las migraciones que precisamente pues no son ejércitos. La cuestión muy relevante es que hay un proceso de masificación y de nefastas condiciones de vida, muy a menudo por el hacinamiento.
Bueno, pues los datos de 2018 contabilizaban en los CIES 7.855 personas, de las cuales 179 eran mujeres, y en su mayor parte, pues en más de un 70% o rondando el 70% según datos de 2019, pues eran fundamentalmente magrebíes de Marruecos y Argelia y algunos de algunos países africanos como Guinea. Bueno, la cuestión de las expulsiones, toda la lógica de esta necropolítica genera toda una serie de discursos de seguridad, inseguridad, vulnerabilidad, impunidad, que son realmente dualidades no éticas de las políticas anti-inmigración y que atentan contra la vida humana en las fronteras. Hay también una deshumanización, las violencias son selectivas por fenotipo y género, que actúan como signos corporizados que tienen esta funcionalidad selectiva en las migraciones. Y lo que ocurre es que acaba afectando a la ideología y a la social, ¿no? Y se produce un reflejo sociológico del racismo como principio ideológico de la estructuración socioeconómica y del lugar que luego acaban ocupando estas migraciones en los entornos de inserción laboral. Tengo que ir un poco rápido, lo siento. Hay la alta mortalidad en las fronteras mediterráneas, pues son resultado efectivamente de esta racialidad, porque no se está actuando igual con todas las migraciones. Las migraciones a través de los enclaves portuarios, hay una larga producción escrita en ciencias sociales que muestran que es el volumen más importante. Sin embargo, no padecen la alta mortalidad, lógicamente que sí que se produce en las rutas marítimas. Como el resultado es que estas migraciones mediterráneas son africanas y también procedentes de Oriente Medio, claramente hay una racialidad y una colonialidad de estas necropolíticas migratorias, con una alta mortalidad. Bueno, en cuanto a la crisis medioambiental y cambio climático, pues es que hay que destacar que el Mediterráneo se ha construido fundamentalmente sobre uno de los sectores, o sea, el sector más pujante es el turismo, con el turismo y una turistificación tanto del entorno sociocultural del litoral mediterráneo como de sus recursos naturales. Y bueno, pues esto ha tenido una dinámica histórica muy larga desde la modernidad. Hay una gran producción histórica que revela los orígenes en el Gran Tour, etcétera, y por tanto está ligado a un proceso de 200 años, pero realmente desde en las últimas 30 o 40 años ha gestado el turismo global en la zona, un tipo de turismo con un alto impacto medioambiental sobre el litoral a nivel constructivo, sobre los recursos del agua por un mal uso de los recursos hídricos, campos de golf, etcétera. Y el derivado de todo ello, pues también una dualidad ideológica entre los seres humanos que se mueven por el estrecho de Gibraltar y, por supuesto, en el Mediterráneo, ligado a ese turismo con un privilegio de libertad de movilidad que funcionalmente es para ciudadanos del norte global o las élites privilegiadas africanas a las que por fin les ha llegado el capitalismo, y por otro lado el de la exclusión de este derecho de circulación para las personas migrantes del sur global que no están ligadas al consumo turístico y que por tanto serían las que menos impacto medioambiental están produciendo y menos desgaste realmente, sino todo lo contrario, que están producidas precisamente por
por esa esquilma de los recursos. Y luego, por otro lado, el cambio climático está dando como resultado un proceso creciente de desertificación, se están produciendo lluvias torrenciales, pérdida de tierras fértiles, inundaciones, etcétera. Y el derivado de todo esto, junto al extractivismo de las energías no renovables y las explotaciones intensivas de la industria alimentaria en el litoral, toda la agricultura intensiva, etcétera, está produciendo un impacto tremendo en el territorio con un desgaste que a la larga incidirá todavía más en las migraciones en ambas orillas, y también se está produciendo una expropiación intensa de tierras tribales y comunales cada año y que provocan migraciones masivas por estas apropiaciones y privatizaciones incentivadas desde los estados. Bueno, señalar para terminar que no hay registros del impacto cuantitativo en las migraciones relacionadas con el cambio climático, pero sí que existen claramente apreciaciones de índole cualitativa que permiten observar de qué modo la pandemia, la mortalidad por pandemia, el modo en que se ha gestionado, como explicaba antes, la apertura de los CIES, el modo en que se ha producido hacinamiento en centros de menores, como ha sido en el caso de Melilla, etcétera, pues tiene también un impacto selectivo, fenómenos que son de índole medioambiental en las migraciones y que sigue incidiendo y que muestra la cara que arroja las necropolíticas y la colonialidad retórica, incluso la del propio humanitarismo, porque fueron consideradas como buenas prácticas esa apertura de los CIES cuando en realidad era dejar a la intemperie y en un contexto de máxima vulnerabilidad personas que no tenían realmente recursos donde refugiarse. No se toma en cuenta la movilidad relacionada con el cambio climático, una movilidad que también contiene pues la dualidad de la inmovilidad involuntaria y obligada, y las formas que adopta en el norte y el sur global. Las pandemias son causadas por estas alteraciones ecológicas que el sistema capitalista global ha generado, circulan en los propios movimientos demográficos y flujos comerciales, y también hay unos movimientos macrodemográficos que la colonialidad del saber poder ha sustraído del análisis de la geopolítica migratoria, como son no solamente el turismo, sino también los grandes flujos de personas relacionados con el tráfico comercial y económico. Lo dejo aquí y termino porque el tiempo está limitado, pero básicamente creo que he conseguido decir todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Quizá haya hablado demasiado rápido. Espero que se haya entendido. Muchas gracias.